¿Alguna vez has sentido que algo extraño sucede a tu alrededor, pero no puedes explicarlo? ¿Has notado que tu gato se comporta de manera extraña justo cuando tú más necesitas consuelo? ¿O cuando el ambiente en tu casa parece más tenso de lo normal? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre tu forma de ver a ese silencioso compañero que tienes en casa. Hay algo oculto en la forma en que ciertos animales se conectan con nosotros, algo que ha sido mencionado por grandes líderes espirituales y que muy pocos se atreven a explorar. Un detalle sutil, una mirada fija hacia la nada, un maullido en plena madrugada. Todo podría ser parte de algo mucho más profundo de lo que imaginas. Antes de continuar, escribe en los comentarios esta frase que muchos han usado como refugio. En momentos de duda, luz que guía nunca se apaga. Quiero ver cuántos aquí ya sintieron algo inexplicable con sus mascotas. Y si este tipo de contenido te despierta la curiosidad y el corazón, suscríbete ahora mismo y deja tu like, porque este canal es para almas que buscan entender más allá de lo que los ojos pueden ver. No estás aquí por casualidad. Algo te trajo, y lo que vas a descubrir hoy podría tener relación directa con experiencias que has vivido sin comprender del todo. Prepárate para adentrarte en una historia llena de señales, revelaciones y momentos tan sorprendentes que muchos no se atreven a contarlos, pero tú sí estás aquí, y eso ya dice mucho. Desde hace siglos, los gatos han sido vistos como criaturas misteriosas, envueltas en un halo de curiosidad y espiritualidad. En muchos hogares, estos animales no solo son compañeros silenciosos, sino también presencias que, de algún modo, parecen percibir lo que para nosotros es invisible, inspirados en reflexiones que promueven el respeto por toda la creación, como las que ha compartido el Papa Francisco a lo largo de su liderazgo espiritual. Algunos creen firmemente que los gatos poseen una sensibilidad especial, una especie de percepción extrasensorial que los conecta con realidades más profundas. No se trata de supersticiones modernas ni de ideas sin fundamento, sino de observaciones concretas que muchas personas han hecho en su vida cotidiana y que ahora están comenzando a comprender bajo otra luz. Hay quienes aseguran que los gatos pueden sentir la energía emocional de los humanos con quienes conviven. En momentos de tristeza, ansiedad o enfermedad, estos felinos se acercan sin que nadie los llame, se acomodan al lado del cuerpo adolorido o simplemente observan en silencio. Es como si supieran exactamente dónde se necesita consuelo. En otras ocasiones parecen detectar tensiones en el ambiente, alejándose de lugares cargados o maullando insistentemente frente a una habitación en particular. ¿Es solo coincidencia? Tal vez no. Tal vez su silencio es una forma de comunicación más sutil, una forma de advertencia o de cuidado. Una historia que se ha contado en comunidades espirituales relata cómo una mujer que vivía sola comenzó a notar comportamientos inusuales en su gato después de haber atravesado una etapa de fuerte estrés. El animal comenzó a dormir exactamente en el lugar donde ella solía sentarse a llorar. No una vez, sino todas las noches. Con el tiempo, esa presencia felina se volvió su consuelo constante. Y cuando ella comenzó a sentirse mejor, el gato cambió de lugar, como si su misión hubiera sido cumplida. Casos así se repiten en muchas familias. Algunas personas relatan que sus gatos detectaron antes que cualquier médico un problema de salud, simplemente por cambiar sus rutinas y mostrarse más apegados o más inquietos cerca de una parte específica del cuerpo de su dueño. Más allá de anécdotas, existe un llamado a observar con más atención a estos animales. El Papa Francisco ha hablado muchas veces sobre la necesidad de escuchar lo que la creación nos dice.
incluso a través de los seres más pequeños. Si los gatos, como parte de esa creación, manifiestan comportamientos que parecen trascender lo físico, tal vez es porque estamos frente a una dimensión que aún no comprendemos completamente. No se trata de otorgarles poderes sobrenaturales, sino de reconocer que la sensibilidad animal puede ser más fina que la humana en ciertos aspectos. Así como los perros pueden detectar crisis médicas o catástrofes naturales, ¿por qué no podrían los gatos captar emociones profundas o presencias sutiles? Lo más interesante es que esta conexión no necesita explicaciones religiosas para ser válida. Basta con estar atentos. Basta con mirar cómo un gato reacciona a los cambios en el hogar, a las personas que entran y salen, a las emociones que flotan en el ambiente. Muchas veces ellos se convierten en termómetros emocionales y su comportamiento puede ser una señal de que algo anda bien o mal. No es magia, es percepción. Y cuando la ciencia se toma el tiempo de estudiar estos patrones, los resultados suelen confirmar lo que muchos ya sabían intuitivamente. En comunidades rurales, especialmente en pueblos antiguos, siempre se ha tenido un respeto especial por los gatos. Se decía que eran protectores silenciosos, guardianes nocturnos que velaban por el bienestar del hogar. Esa tradición, lejos de ser supersticiosa, reflejaba una experiencia real. Los gatos se movían de habitación en habitación, como si hicieran rondas. Si un niño lloraba por las noches, allí estaba el gato, acostado a su lado. Si alguien estaba enfermo, el gato permanecía cerca, sin moverse. Con el tiempo, estas observaciones pasaron de generación en generación, reforzando la idea de que estos felinos están más conectados con lo invisible de lo que podríamos imaginar. El Papa Francisco ha dicho que toda la creación tiene un propósito y que no hay criatura sin valor. Bajo esa premisa, podemos comenzar a ver a los gatos no como simples mascotas, sino como seres cuya existencia podría tener un papel más profundo en nuestra vida. Su mirada penetrante, su instinto agudo y su comportamiento impredecible podrían ser expresiones de una conexión más espiritual con el entorno. Y en lugar de ignorar estos signos, podríamos empezar a prestarles más atención. Tal vez ahí encontremos respuestas a preguntas que no sabíamos cómo formular. Es necesario hacer una pausa y pensar: ¿cómo se comporta tu gato cuando tú estás mal? ¿Se aleja, se acerca, se muestra más sensible? ¿Has notado que evita ciertos lugares o que se siente incómodo con ciertas visitas? No lo descartes. Observa, porque puede que esos detalles estén diciéndote más de lo que imaginas. En un mundo donde cada vez estamos más desconectados de nuestras emociones y de la naturaleza, tal vez un gato sea un recordatorio viviente de que no todo puede medirse con lógica o tecnología. A veces, la intuición también tiene voz. Y si la naturaleza nos habla, incluso a través del maullido de un gato, sería sabio aprender a escucharla. Hay momentos en la vida en los que lo inexplicable toca la puerta de forma silenciosa, disfrazado de un gesto cotidiano. Una mirada, una caricia, un maullido en el instante justo. Para muchas personas, especialmente aquellas que han pasado por situaciones emocionalmente complejas, los animales pueden convertirse en mucho más que compañía. Pueden ser consuelo, puente o incluso canal de transformación. Este fenómeno ha sido observado una y otra vez, especialmente en casos donde la vulnerabilidad emocional o espiritual es más evidente. Y entre todos los animales, los gatos parecen tener una sensibilidad particular para detectar esas sutilezas que a los humanos se nos escapan. Este no es un discurso de fe ciega, ni una creencia infundada. Es una reflexión profunda, basada en múltiples experiencias vividas. Una historia
que circula con fuerza en comunidades de fe, especialmente aquellas que se inspiran en el respeto por toda la creación, como ha enseñado el Papa Francisco. Cuenta el caso de una niña que sufría constantes pesadillas. Ningún tratamiento parecía funcionar. La madre, desesperada, decidió visitar un centro espiritual buscando orientación. Fue allí donde recibió un consejo que al principio le pareció curioso: prestar atención a los signos sutiles de la naturaleza. Poco después, un gato callejero apareció frente a su casa. No lo habían buscado ni alimentado, simplemente llegó. Y lo más curioso fue que se acercó directamente a la niña. Se frotó contra sus piernas y la acompañó durante toda la tarde. Esa noche, por primera vez en semanas, la niña durmió sin sobresaltos. A partir de entonces, el gato no se fue más. Se convirtió en parte de la familia y con él la atmósfera del hogar cambió. Este tipo de experiencias han sido documentadas por muchas personas. El vínculo entre animales y seres humanos parece intensificarse cuando hay dolor, pérdida o fragilidad. Hay quienes creen que los gatos, por su naturaleza introspectiva y observadora, son especialmente receptivos a los estados emocionales alterados. No hablan, no juzgan, no cuestionan, solo están. Y esa presencia, aparentemente simple, puede marcar la diferencia. Es como si supieran exactamente dónde hace falta estar y cuándo. Algunos expertos en comportamiento animal sugieren que los gatos tienen una sensibilidad superior para detectar cambios en el ambiente, tanto físicos como emocionales. Perciben alteraciones en el ritmo cardíaco, en el tono de voz, en los movimientos. Pero más allá de eso, lo que muchas personas reportan es una percepción que va más allá de lo medible, como si estos felinos pudieran sentir el dolor del alma, no solo del cuerpo. En hogares donde alguien atraviesa una crisis, ya sea de salud, emocional o espiritual, es común ver al gato actuando con una calma inusual, adoptando una postura protectora o simplemente permaneciendo cerca, sin importar el ruido, la confusión o el caos que haya alrededor. No es coincidencia que en muchas culturas antiguas los gatos fueran considerados guardianes, no solo del espacio físico, sino del equilibrio emocional del hogar. Hoy, en un mundo moderno donde la ciencia y la espiritualidad muchas veces se perciben como opuestos, hay una nueva apertura para observar estos fenómenos con una mirada distinta, no desde la superstición, sino desde la experiencia y la introspección. La sensibilidad no es exclusiva del ser humano, y cuando una criatura se conecta con otra desde ese lugar profundo, ocurren cosas que no siempre podemos explicar, pero que sin duda se sienten. En este contexto, las enseñanzas del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común y el valor de cada criatura cobran aún más sentido. No se trata solo de proteger el planeta como un acto ambiental, sino de reconocer que todo en la creación tiene un propósito, incluso aquellos animales que muchas veces pasamos por alto. La conexión que existe entre una niña vulnerable y un gato que llega sin ser llamado puede parecer algo simple, pero encierra una profundidad que vale la pena explorar. Tal vez es ahí donde se revela lo más humano de nosotros, en la capacidad de ser tocados por la presencia de otro ser vivo, sin palabras, sin explicaciones, solo con amor silencioso. Esta historia no busca convencer, sino invitar a observar. ¿Has notado cómo tu mascota actúa cuando alguien está triste en casa? ¿Has sentido que se acerca en los momentos exactos sin que tú digas nada? ¿O que evita ciertos lugares como si presintiera algo? A veces, los animales pueden enseñarnos más sobre la empatía que muchas personas. Nos recuerdan que no estamos solos, incluso cuando el mundo parece callar.
Su compañía puede ser el abrazo invisible que calma el alma en medio de la tormenta. Observar estos vínculos con respeto y apertura puede llevarnos a redescubrir una dimensión de la vida que muchas veces ignoramos. Los gatos, como muchos otros animales, no vienen a llenar un espacio vacío, sino a despertar algo en nosotros, a conectarnos con esa parte esencial que tal vez hemos olvidado. Y cuando lo hacen, sin esfuerzo, sin pretensiones, simplemente estando ahí, cumplen una función que va más allá de lo biológico. Se convierten en puentes entre el silencio y el consuelo, entre la herida y la sanación, entre la oscuridad y la calma. Y eso, quizás, es lo más cercano al verdadero misterio de la vida. En la vida hay dolores que no pueden explicarse con palabras. Hay momentos en los que el alma pesa más que el cuerpo y el silencio se convierte en el único lenguaje posible. En esos instantes, cuando el consuelo humano a veces no alcanza, sucede algo sorprendente. Un gato se acerca sin que lo llames, sin que lo esperes, y simplemente se queda ahí. No pregunta, no exige, solo te acompaña. Este tipo de presencia ha sido observada una y otra vez por personas en situaciones de profundo sufrimiento físico o emocional. No es coincidencia. Hay quienes creen que los gatos, por su misteriosa sensibilidad, se sienten atraídos por el dolor, como si entendieran que ahí es donde más se necesita su compañía. No se trata de magia ni de superstición. Es algo más sutil, más íntimo. Muchos relatos coinciden en un mismo patrón. Justo cuando alguien atraviesa un duelo, una enfermedad, una depresión, aparece un gato. A veces ya estaba en casa, pero cambia su comportamiento. Otras veces llega de la nada, se instala en la puerta o salta a la cama sin previo aviso. Y ahí se queda, horas, días. Lo fascinante es que no hacen nada más que estar. Pero esa presencia silenciosa puede ser más poderosa que cualquier palabra de aliento. Es como si supieran que no hay nada que decir, solo estar, solo compartir el peso de ese momento con su calma. Las personas que han vivido esto lo describen como una experiencia profundamente reconfortante. Una mujer que enfrentaba un proceso de quimioterapia contó cómo su gato, que normalmente era arisco y distante, comenzó a dormir cada noche junto a ella, justo en el lado del cuerpo donde sentía más dolor. No se movía, ni siquiera cuando ella lloraba en silencio. Permanecía ahí, ronroneando muy suavemente. Otro hombre, tras perder a su esposa, observó que el gato de la familia comenzó a seguirlo por toda la casa, sentándose en sus piernas cada vez que él se dejaba caer en el sofá. Era como si no me dejara caer del todo, relató, como si su peso me recordara que no estaba completamente solo. Estos testimonios se repiten en distintos contextos. Personas con ansiedad, niños con pesadillas, adultos mayores en soledad. Todos ellos coinciden en una cosa: los gatos sienten, y no solo sienten, también responden. Su forma de hacerlo no es con palabras ni con acciones visibles, sino con gestos pequeños, casi imperceptibles. Un roce, una mirada fija, un ronroneo pausado. Ese lenguaje silencioso puede tener un impacto profundo en el estado emocional de una persona, porque no se necesita una solución. Muchas veces solo se necesita no sentirse abandonado en el dolor. Algunos especialistas en comportamiento animal sugieren que los gatos detectan las alteraciones en nuestras emociones mediante cambios sutiles en el tono de voz, el olor corporal o la energía que emitimos. Pero más allá de la ciencia, hay una dimensión emocional que no siempre se puede medir. El vínculo que se forma en esos momentos es casi espiritual, no en el sentido dogmático, sino en la conexión profunda entre seres que, sin palabras,
¿Se entienden? Es como si el gato, con su silencio, hiciera una promesa invisible: estoy aquí, no tienes que decir nada, no tienes que hacer nada, solo respira, yo te acompaño. Esta capacidad de los gatos para ofrecer compañía durante el dolor no pasa desapercibida para quienes reflexionan sobre el valor de toda forma de vida, inspirados por mensajes como los del Papa Francisco sobre el respeto a la creación. Muchas personas han comenzado a ver a los animales no solo como mascotas, sino como aliados en el viaje emocional y espiritual que representa la vida. Y en ese contexto, los gatos destacan por su forma única de estar presentes. No interrumpen, no imponen, simplemente aparecen y permanecen. También es interesante notar cómo muchos gatos parecen elegir quedarse justo donde hay sufrimiento. No huyen del llanto, del dolor o de la enfermedad, más bien se instalan ahí como si supieran que su papel es resistir junto a la persona. En hospitales, en casas de retiro, en habitaciones donde se vive un proceso difícil, hay gatos que se convierten en verdaderos centinelas del alma. No ofrecen soluciones, pero su presencia hace que el dolor se sienta un poco más ligero. Como si compartieran el peso, aunque no podamos entender cómo. Hay quienes incluso afirman que sus gatos se comportan de manera distinta cuando presienten que alguien está a punto de partir. Se acercan, se acuestan en la cama, no se mueven por horas. No se trata de una conducta aprendida ni de una necesidad física, es algo más profundo. Tal vez una forma de despedida silenciosa. Una forma de decir: no tengas miedo, estoy contigo hasta el final. Este tipo de experiencias, aunque difíciles de explicar con lógica, son vividas por muchas personas con intensidad. No se trata de elevar a los gatos a un estatus que no les corresponde, sino de reconocer su sensibilidad y el rol que pueden jugar en nuestras vidas, especialmente en los momentos más frágiles. Tal vez su forma de ayudar no sea tan visible como la de un amigo que te abraza o un familiar que te consuela, pero puede ser igual de poderosa. Por eso, si tienes un gato y estás pasando por un momento difícil, obsérvalo. Tal vez ya te está acompañando en silencio, y si no tienes uno, pero has vivido una experiencia similar, compártela. Porque estas historias nos recuerdan que el amor, la compañía y el consuelo pueden venir de formas inesperadas. A veces, en cuatro patas y con un ronroneo que acaricia el alma. En medio de los desafíos más profundos de la vida, existen formas de apoyo que no siempre comprendemos a primera vista. A veces, mientras luchamos con nuestras propias emociones, pasamos por alto la presencia de quienes silenciosamente cuidan de nosotros. Entre estos silenciosos guardianes, los gatos han sido protagonistas de innumerables testimonios de personas que aseguran haber sentido una protección especial durante tiempos difíciles sin que hubiera una explicación lógica o evidente. No se trata de milagros, sino de esa sensibilidad peculiar que parecen poseer y que los convierte en una presencia casi terapéutica cuando el hogar se llena de tensión, tristeza o angustia. Inspirados por las reflexiones del Papa Francisco sobre el valor y el respeto a toda forma de vida, muchas personas han comenzado a mirar a los animales no solo como acompañantes, sino como verdaderos compañeros de camino en el ámbito emocional. En este contexto, los gatos sobresalen por su capacidad de estar presentes sin exigir, sin interferir y, sobre todo, sin juzgar. Lo que hace especial su compañía en tiempos de crisis no es lo que hacen, sino cómo lo hacen. Con una quietud que habla más que 1000 palabras, con una mirada que no interroga, pero acompaña. En numerosos hogares se han vivido situaciones difíciles como enfermedades, lutos, depresiones o problemas familiares. Y en medio de todo ello, el comportamiento de los gatos cambia.
de forma espontánea, se posicionan en los rincones donde las emociones están más cargadas, se acuestan cerca de la persona que más lo necesita o vigilan desde un lugar estratégico sin moverse durante horas. Algunos relatos describen cómo un gato, normalmente independiente, se volvió inseparable de un familiar enfermo, sin alejarse de su lado ni siquiera durante la noche. Otros cuentan cómo su mascota comenzó a actuar de manera protectora con niños que estaban atravesando momentos emocionales complicados. Hay quienes afirman que su gato se convirtió en un punto de equilibrio emocional en el hogar, permaneciendo cerca durante discusiones, acercándose a quien lloraba en silencio, o situándose siempre en la habitación donde había mayor tensión. Aunque no se pueda comprobar científicamente, la percepción que muchos tienen es que estos felinos actúan como filtros energéticos, absorbiendo lo que el ambiente no puede procesar. Una especie de guardia emocional que, aunque discreta, logra transformar el clima emocional sin que uno se dé cuenta del todo. No es casualidad que en muchas culturas antiguas se atribuyera a los gatos un rol protector. Sin caer en supersticiones, existe una sabiduría ancestral que los valoraba por su capacidad de percibir lo que otros no pueden. Los relatos actuales, aunque modernos, se conectan con esa misma observación intuitiva. Los gatos detectan estados de ánimo, reaccionan ante tensiones y a menudo actúan con una precisión desconcertante en momentos clave. No ladran, no alertan con sonidos, pero su forma de cuidar está en su manera de moverse, de quedarse, de mirar. Son centinelas silenciosos que ofrecen seguridad no física, sino emocional. Durante tiempos de guerra o catástrofes naturales, se han documentado muchos casos donde animales, especialmente gatos, parecían anticipar lo que iba a suceder. Personas que vivieron en zonas afectadas por terremotos o bombardeos relatan cómo sus gatos se mostraron inquietos, se trasladaron a zonas específicas del hogar o incluso intentaron alertar a sus dueños con comportamientos inusuales. En momentos menos extremos, esa misma intuición se manifiesta cuando el dolor, el estrés o la desesperanza inundan una casa. El gato se convierte entonces en una especie de guardián silencioso, presente no solo por instinto, sino como si supiera exactamente qué hacer. Una madre compartió una experiencia que transformó su visión sobre estos animales. Su hijo pequeño sufría constantes episodios de ansiedad nocturna. Habían probado diferentes métodos para ayudarlo, pero nada funcionaba. Una noche, el gato de la familia, que nunca entraba en su habitación, se subió a la cama del niño y se quedó dormido junto a él. A partir de esa noche, los episodios disminuyeron hasta desaparecer. El niño decía que se sentía seguro con el gato. La madre, aunque escéptica al principio, comenzó a notar que el ambiente de la casa era más tranquilo cuando el gato estaba cerca, especialmente durante momentos de tensión familiar. Esta conexión especial no es exclusiva de ciertos gatos o de determinadas personas. Es algo que puede manifestarse en cualquier hogar donde haya una disposición a observar y a valorar la presencia de estos seres como algo más que mascotas. No se trata de idolatrarlos ni de atribuirles cualidades místicas sin fundamento, sino de reconocer que, en su simplicidad y en su forma de estar, pueden cumplir un rol importante en nuestra estabilidad emocional. No son soluciones milagrosas, pero sí aliados silenciosos en el camino del bienestar emocional. La presencia de un gato puede ser un espejo de lo que sucede en casa. Cuando un gato cambia de comportamiento, evita ciertos espacios o busca con insistencia permanecer cerca de alguien, podría estar captando lo que nosotros aún no reconocemos a nivel consciente. En esos momentos, prestar atención
puede ayudarnos a tomar decisiones importantes, a tener conversaciones pendientes o simplemente a reflexionar sobre lo que está ocurriendo a nivel emocional. Para muchos, estas experiencias han sido transformadoras. No porque el gato haya hecho algo espectacular, sino porque su presencia constante, silenciosa y sin condiciones les recordó algo esencial: que incluso en los momentos más oscuros no estamos completamente solos y que hay formas de cuidado que no necesitan palabras para ser entendidas. Cuando miramos a nuestros gatos con esta nueva perspectiva, algo cambia también en nosotros. Empezamos a verlos no solo como animales independientes, sino como presencias significativas que pueden enseñarnos sobre la paciencia, la observación y la importancia de estar disponibles emocionalmente para los demás. Porque tal vez eso es lo que hacen. Nos muestran con su ejemplo cómo acompañar sin juzgar, cómo cuidar sin interferir, cómo amar en silencio. En muchos hogares, los gatos se han convertido en más que simples animales de compañía. Algunas personas afirman que estos felinos tienen una conexión con el entorno que va más allá de lo que nuestros sentidos pueden captar. Han sido testigos de comportamientos que desafían la lógica. Un gato que de repente se queda mirando fijamente un rincón vacío, que evita cruzar por cierta área del hogar o que muestra una inquietud evidente sin que exista una causa aparente. Estos comportamientos han llevado a muchas familias a preguntarse si estos animales están percibiendo algo que escapa a la percepción humana. No es extraño escuchar a alguien decir que su gato sabe cuando algo no está bien en casa. Algunos felinos reaccionan con nerviosismo ante personas desconocidas antes de que cualquier tensión se manifieste. Otros, por el contrario, buscan intensamente a quien más está sufriendo en silencio. Hay casos en los que, tras momentos de discusión o angustia, el gato decide alejarse de ciertos espacios por días, como si algo allí aún permaneciera cargado. Esta sensibilidad ha generado muchas teorías y reflexiones, especialmente entre quienes creen que los animales tienen un tipo de percepción más sutil, basada en la energía del entorno. Algunos aseguran que sus gatos miran fijamente durante largos minutos hacia un punto específico del techo, la esquina de una habitación o incluso hacia un pasillo oscuro. Y no se trata de un solo evento aislado, sino de patrones que se repiten en distintas casas con diferentes familias. A veces, después de una experiencia intensa, como una pérdida familiar o un accidente, estos comportamientos se intensifican, como si el animal estuviera detectando una alteración en el ambiente. No se trata de supersticiones ni de querer atribuirles poderes místicos, sino de observar con atención cómo su comportamiento parece responder a estímulos que para nosotros son imperceptibles. Un testimonio interesante describe cómo, después de una mudanza, una familia notó que su gato se negaba rotundamente a entrar en una de las habitaciones de la nueva casa. Cada vez que alguien intentaba forzarlo, el gato se mostraba agresivo o escapaba. Pasaron semanas hasta que, tras una limpieza profunda y ciertos cambios en el mobiliario, el gato finalmente entró. La familia interpretó que había algo en ese lugar que perturbaba la energía del animal, algo que no podían ver, pero que él sí podía sentir. En otro caso, una mujer que pasaba por un duelo profundo notó que su gato no solo la seguía a todas partes, sino que pasaba horas acostado justo sobre su pecho, como si intentara calmar su dolor desde el lugar donde más lo sentía. Lo más impactante para ella fue que este comportamiento no era usual en el animal, era más bien independiente y reservado. Pero durante esos días difíciles parecía estar cumpliendo una especie de misión silenciosa, como si supiera exactamente lo que debía hacer.
Hay también quienes relatan que sus gatos reaccionan justo antes de que ocurran eventos inesperados. Un testimonio cuenta que un gato comenzó a maullar de forma insistente una madrugada, lo cual era completamente inusual. Poco después, un fuerte temblor sacudió la región. Estos relatos, aunque anecdóticos, se repiten con frecuencia y es difícil ignorar que hay un patrón en cómo estos animales se comportan frente a lo desconocido. La idea de que los gatos pueden captar algo más se ha reforzado con la observación constante de su conducta. No son muchos los animales que, al igual que ellos, parecen tener momentos de absoluta concentración sin un estímulo claro. Verlos mirando fijamente durante minutos, un punto donde no hay nada visible, puede ser inquietante, pero también fascinante. A veces, su reacción va acompañada de cambios en su postura, de erizar el pelo, emitir sonidos suaves o simplemente quedarse paralizados. Es como si sus sentidos estuvieran captando una presencia que no podemos identificar. También es común que eviten ciertos objetos o muebles, incluso si antes solían usarlos con frecuencia. Algo ha cambiado en ese lugar y el gato parece saberlo. Algunas familias, al notar este tipo de comportamiento repetido, deciden realizar cambios en su entorno. Reacomodan los espacios, limpian con más atención o simplemente comienzan a observar más atentamente cómo su mascota se comporta. Este tipo de conexión, aunque no sea explicada científicamente, ha servido para fortalecer los lazos entre las personas y sus animales, quienes muchas veces actúan como un termómetro invisible del estado emocional y energético del hogar. En tiempos antiguos, los gatos eran considerados animales sagrados. En muchas culturas, no solo por su elegancia o habilidad para cazar, sino por su aparente conexión con planos más sutiles. Hoy, lejos de mitologías o leyendas, seguimos encontrando en su comportamiento signos que nos invitan a reflexionar. Tal vez su capacidad de percibir lo que nosotros no podemos no sea producto de magia, sino de una sensibilidad aguda que hemos olvidado en nuestra vida cotidiana. Observar a un gato con atención puede revelar más de lo que imaginamos. Su forma de moverse, sus silencios, la dirección de su mirada, todo puede ser una pista. Algunos creen que ellos sienten la tensión antes de que se manifieste. Otros opinan que absorben parte de esa carga para que el ambiente se armonice. Y aunque esto no sea visible a simple vista, muchos lo sienten en carne propia. Es posible que no comprendamos del todo qué es lo que detectan o cómo lo hacen. Pero su comportamiento nos deja claro que están más conectados con el entorno de lo que pensábamos. Quizás, si prestamos más atención a sus señales, podríamos descubrir cosas sobre nosotros mismos y sobre el ambiente en el que vivimos. En cualquier caso, su presencia nos recuerda que hay muchas formas de ver el mundo y que no siempre todo lo importante es visible a los ojos. A veces, lo esencial se siente y los gatos parecen ser maestros en ese arte. En algunos hogares, las cosas empezaron a cambiar de manera inesperada después de la llegada de un visitante inusual, un gato. No fue adoptado ni buscado, simplemente apareció, como si supiera que tenía un lugar que ocupar en ese espacio. Lo que parecía una coincidencia con el tiempo, reveló una transformación silenciosa pero profunda. Familias que vivían momentos de tensión, conflictos constantes o un ambiente emocional denso, comenzaron a notar una calma progresiva que no podían explicar. Las discusiones se redujeron, los niños dormían mejor y hasta el ambiente se sentía más ligero. ¿Qué estaba pasando? Este tipo de relato se repite en distintas regiones y contextos. No se trata de superstición ni de dar cualidades mágicas a un animal. Es la observación honesta de cómo algo tan simple como la presencia de un gato
puede modificar la energía emocional de un hogar. Algunas personas recuerdan que, antes de su llegada, había episodios frecuentes de ansiedad, sueños pesados o incluso sensaciones de opresión sin causa aparente. Con el tiempo, esas sensaciones comenzaron a desaparecer sin que nadie hiciera algo concreto para cambiarlas, más allá de aceptar al felino como parte del entorno. En uno de estos casos, una madre relata cómo su hijo comenzó a dormir tranquilamente después de meses de insomnio y pesadillas. No había tratamiento que funcionara y ya se encontraban agotados emocionalmente. Una noche, un gato callejero se metió en su jardín y se quedó cerca de la ventana del cuarto del niño. Lo que parecía un simple animal en busca de refugio se convirtió en un visitante frecuente. Finalmente decidieron dejarlo entrar. Desde esa noche, el niño no volvió a tener pesadillas. La madre, aún sin entender completamente qué ocurrió, reconoce que algo en el ambiente cambió y que ese gato jugó un papel que no pueden explicar con lógica. También hay historias de adultos que enfrentaban momentos de duelo o enfermedades prolongadas y que comenzaron a notar mejorías después de que un gato decidió quedarse en casa. No es que el gato curara directamente a nadie, pero su presencia parecía traer un tipo de equilibrio emocional que antes no existía. En las noches difíciles, el gato se acostaba en los pies de la cama, como si supiera que su compañía era necesaria. Algunos afirman que era justo en esos momentos cuando más necesitaban consuelo, aunque no se hubieran dado cuenta hasta que ocurrió. Lo curioso es que muchos de estos gatos no eran particularmente cariñosos ni juguetones. Simplemente estaban presentes, observaban en silencio, dormían en lugares estratégicos o seguían con la mirada a quienes más estaban pasando por un mal momento. Esa actitud serena, ese estar sin exigir, fue lo que más impactó a quienes los acogieron. La casa, dicen, dejó de sentirse pesada. Empezaron a notar que ciertos lugares, antes evitados por todos, se volvían transitables. El gato, sin hacer ruido, había marcado su territorio, y con eso algo más había cambiado. Otra familia recuerda que durante meses sentían un ambiente tenso al entrar en su sala. No sabían por qué, pero nadie quería pasar mucho tiempo ahí. Un día, un gato negro apareció en la puerta. A pesar de la superstición que ronda a estos animales, decidieron alimentarlo. Desde entonces, el gato adoptó la sala como su lugar favorito. Lo más extraño, dicen, fue que poco a poco todos empezaron a usar ese espacio sin sentir incomodidad. Ya no había esa sensación de opresión o incomodidad. El aire parecía más ligero y la convivencia familiar mejoró. No estamos hablando de poderes mágicos ni de rituales ocultos. Es una observación basada en experiencias reales. La presencia de estos animales puede coincidir con cambios en la dinámica emocional del hogar. Puede ser que su sensibilidad los lleve a elegir lugares donde más se necesita equilibrio. O quizás simplemente su energía, su forma de estar presentes sin juicio, sin exigencias, contribuye a estabilizar lo que nosotros, con nuestras emociones agitadas, desordenamos. En una época en la que se busca constantemente paz interior, los animales, y en especial los gatos, parecen tener una forma muy particular de ofrecerla. No con palabras ni consejos, sino con su sola presencia. La idea de que los gatos absorben las tensiones no es nueva. Muchas culturas antiguas ya los consideraban animales de protección espiritual, guardianes del hogar, no solo por sus habilidades físicas, sino por esa conexión sutil con el entorno. Una mujer mayor compartió que, después de perder a su esposo, comenzó a sentirse sola y emocionalmente drenada. Un gato empezó a rondar su casa todos los días. No lo alimentaba al principio, pero él no se iba.
Finalmente se rindió y le dio un poco de comida. Desde entonces, el gato dormía cada noche cerca de la ventana de su cuarto. Ella asegura que, con el paso de los días, sus noches fueron menos dolorosas. No sabe si fue el paso del tiempo o la compañía de ese animal, pero está convencida de que no fue una coincidencia. Este tipo de relatos nos invitan a pensar más allá de lo evidente. Tal vez los gatos, con su comportamiento tranquilo y su fuerte conexión con el entorno, son capaces de intervenir en espacios donde nosotros ya hemos perdido el equilibrio. No como salvadores ni como seres con poderes sobrenaturales, sino como pequeños guardianes silenciosos que saben cuándo estar, dónde estar y cómo estar. Quizás por eso aparecen cuando más se les necesita, sin que nadie los llame. Y si bien no todos experimentan estos cambios de forma tan clara, quienes lo han vivido no lo olvidan. Porque cuando la presencia de un animal coincide con una transformación positiva en el hogar, no es fácil descartarlo como casualidad. A veces, basta con observar con atención para darnos cuenta de que algo ha cambiado. Y en esos casos, el simple acto de permitir que el gato se quede puede ser el comienzo de un nuevo capítulo en la vida familiar. Uno en el que el ambiente se siente más ligero, más cálido, más vivo, sin explicaciones complicadas, solo con la certeza de que algo, desde que él llegó, está mejor. Hay sonidos que parecen simples, casi imperceptibles, pero que encierran un misterio que ha capturado la atención de quienes conviven con gatos. El ronroneo, ese zumbido suave que emiten cuando están tranquilos, ha sido tradicionalmente interpretado como una señal de placer o comodidad. Pero detrás de ese sonido familiar se esconde algo más profundo. Cada vez más personas y estudios sugieren que estas vibraciones no solo calman a los propios gatos, sino que también podrían influir en el bienestar físico y emocional de los humanos que los rodean. No se trata de magia ni de creencias sin un fundamento. Hay quienes afirman haber sentido alivio de dolores de cabeza, ansiedad o incluso tristeza intensa, después de pasar un rato acariciando a su gato mientras éste ronroneaba. Es como si esa frecuencia tuviera un efecto invisible pero palpable, una especie de armonía que se instala en el cuerpo y en la mente. Muchas personas lo describen como una sensación de paz que no encuentran fácilmente en otras situaciones cotidianas. Hay testimonios impactantes de personas que enfrentaban enfermedades crónicas o momentos de estrés extremo y que empezaron a notar cambios sutiles pero constantes cuando un gato se mantenía cerca, especialmente si lo hacía mientras ronroneaba. No es raro escuchar frases como «desde que mi gato se acuesta en mi pecho y empieza a ronronear, puedo dormir mejor», o «siento que me tranquiliza como si supiera exactamente lo que necesito». Aunque no siempre se puede probar científicamente, la experiencia de quienes lo viven no puede ser ignorada. En algunos casos, incluso se ha reportado que el ronroneo ha calmado ataques de ansiedad en personas vulnerables. Una joven con episodios frecuentes de angustia comentó que cada vez que su gato la acompañaba durante una crisis, comenzaba a ronronear justo cuando ella empezaba a respirar agitadamente. Ella afirma que ese sonido le servía como punto de anclaje, como si su mente encontrara una frecuencia externa que la guiara de vuelta a la calma. Después de varios episodios así, empezó a identificar ese sonido como parte esencial de su recuperación emocional. El secreto podría estar en la frecuencia con la que se produce este sonido. Aunque no entraremos en detalles técnicos, lo cierto es que muchas investigaciones modernas han identificado que el ronroneo ocurre dentro de un rango vibratorio que ha sido asociado con la regeneración de tejidos y el alivio de la inflamación en seres humanos. No significa que el gato cure por sí solo,
pero podría estar facilitando un entorno propicio para la recuperación, un clima emocional y físico que promueve el equilibrio interno. En hogares donde hay personas con enfermedades largas o estados emocionales frágiles, los gatos suelen elegir acostarse cerca de ellos, a veces incluso sobre la parte del cuerpo afectada. Y es allí donde empiezan a ronronear. No es algo que se les enseñe, simplemente lo hacen. Lo curioso es que muchos coinciden en que el alivio no se limita a una percepción subjetiva. Algunas personas han reportado mejoras concretas en su salud después de este tipo de interacciones. Puede sonar increíble, pero cuando las experiencias se repiten en distintos lugares y contextos, es difícil descartarlas como simples coincidencias. Además, hay quienes creen que este comportamiento es parte de una forma silenciosa de cuidado que los gatos brindan a quienes los rodean. No buscan protagonismo ni hacen grandes gestos. Solo se acercan, se acomodan y comienzan a emitir ese sonido que a veces parece venir de otro mundo. No hay urgencia, no hay exigencia, solo presencia. Esa forma de estar, tan distinta a la velocidad con la que vivimos, tiene un efecto casi terapéutico para quienes saben percibirlo. Una mujer mayor que vive sola compartió que su gato se convirtió en su mayor consuelo después de enviudar. Lo más impresionante para ella no era solo la compañía, sino cómo el gato parecía saber cuándo acercarse. En los días que se sentía más triste, él subía a su regazo sin que ella lo llamara y comenzaba a ronronear hasta que ella se quedaba dormida. Después de semanas así, comenzó a sentir menos peso en el pecho y más claridad en su mente. No me curó, dice, pero me ayudó a querer seguir adelante. Incluso niños con dificultades para dormir o concentrarse en la escuela han mostrado cambios positivos cuando comparten tiempo con gatos que ronronean cerca de ellos. Algunos padres notan que sus hijos se vuelven más tranquilos, más enfocados y menos propensos a rabietas después de pasar tiempo con el animal. No es un tratamiento médico, pero muchos lo ven como un complemento invaluable, una ayuda silenciosa que se da sin pedir nada a cambio. Lo más fascinante de todo esto es que el ronroneo no es algo que se pueda forzar. No puedes ordenar a un gato que lo haga. Sucede cuando él se siente en paz, cuando confía, cuando percibe que su presencia es bien recibida. Eso hace que este sonido tenga un valor aún más profundo. Porque no es solo una vibración, es una manifestación de vínculo, de aceptación mutua, de conexión emocional pura. En tiempos donde el estrés, la ansiedad y el cansancio parecen formar parte de la rutina diaria, encontrar alivio en algo tan simple como el ronroneo de un gato puede parecer extraño. Pero para quienes lo han experimentado, no hay duda. Es un bálsamo silencioso, una frecuencia que no se escucha con los oídos, sino con el alma. Y en ese acto tan cotidiano, tan sutil, se revela una de las formas más puras de cuidado mutuo. Tal vez no necesitemos entender completamente el porqué. Basta con observar, sentir y agradecer que existan criaturas que, con su sola presencia y ese zumbido hipnótico, pueden tocar lo más profundo de nuestro ser sin necesidad de palabras. Porque a veces, en el silencio de un ronroneo, se encuentra la paz que llevábamos tiempo buscando sin saber dónde. En muchos hogares, los gatos no son solo mascotas. Son silenciosos observadores, criaturas que se mueven con discreción, pero que parecen percibir lo que otros no ven. Aunque no hablan ni señalan, su comportamiento puede decir mucho más de lo que imaginamos. Hay tradiciones que aseguran que estos animales tienen la capacidad de actuar como espejos del ambiente en el que viven, absorbiendo, neutralizando o incluso canalizando las energías que circulan en el hogar. Esta idea puede parecer extraña para algunos, pero para quienes han convivido de cerca con ellos,
se convierte en una posibilidad difícil de ignorar. Uno de los comportamientos más curiosos de los gatos es su insistencia en permanecer en ciertos lugares específicos de la casa. A veces se recuestan durante horas en un rincón que parece insignificante para nosotros. No hay una fuente de calor ni comodidad especial, pero ahí están, como si ese lugar tuviera un significado que va más allá de lo físico. En otras ocasiones evitan ciertos espacios sin razón aparente, como si intuyeran algo que no pueden explicar. Para muchos, estos comportamientos no son aleatorios, sino una forma sutil en la que estos animales interactúan con la energía del entorno. En casas donde ha habido discusiones frecuentes, enfermedades prolongadas o situaciones emocionalmente intensas, es común escuchar que el gato pasa mucho tiempo en las habitaciones más cargadas. Algunos creen que lo hacen como una especie de barrido energético. No es raro escuchar frases como desde que el gato empezó a dormir en la sala, el ambiente cambió, o notamos que ya no se escuchan ruidos extraños desde que el gato se quedó en el pasillo. Estas observaciones, repetidas en distintas familias, generan la sospecha de que hay algo más profundo ocurriendo. Hay quienes afirman que después de la llegada espontánea de un gato a su hogar, la atmósfera se volvió más tranquila. Se redujeron los episodios de tensión y se empezó a percibir una paz diferente, casi inexplicable. En particular, cuando el animal insiste en permanecer en un punto específico, algunos interpretan esto como una señal de que está trabajando, limpiando o protegiendo. Aunque no se trata de una limpieza física, la sensación de ligereza que queda después es notable. Es como si hubiera algo que antes oprimía y que poco a poco va desapareciendo. Un testimonio que ilustra este fenómeno viene de una mujer que vivía sola y enfrentaba frecuentes episodios de ansiedad. Ella notó que su gato, sin previo aviso, comenzó a dormir todas las noches debajo de su cama. Al principio no lo entendía, pero con el paso de los días empezó a dormir mejor. La ansiedad que solía despertarla a medianoche se volvió menos frecuente. Aunque no puede explicarlo con palabras, siente que ese comportamiento no fue casualidad. Lo describe como si el gato hubiera detectado algo que ella misma no podía ver y hubiera decidido quedarse justo donde más lo necesitaba. Otro patrón comúnmente reportado es la tendencia de los gatos a cambiar de lugar cuando el ambiente cambia. Por ejemplo, cuando se producen visitas de personas con emociones muy cargadas, muchos gatos tienden a alejarse o esconderse, o en otras ocasiones se colocan justo al lado de esas personas, como si intentaran amortiguar su carga emocional. Esto ha llevado a muchas personas a observarlos con más atención, no solo como mascotas, sino como termómetros silenciosos del estado emocional de la casa. También hay familias que han vivido experiencias curiosas después de adoptar un gato que llegó por su cuenta sin haberlo buscado. En varios casos, estas familias relatan cómo, antes de la llegada del animal, el hogar tenía una atmósfera densa, con constantes desacuerdos o problemas sin causa clara. Pero tras la presencia del gato, todo pareció cambiar de forma gradual. Se estabilizó la comunicación, disminuyeron los conflictos y el ambiente general se volvió más armonioso. Como si ese ser silencioso hubiera traído consigo una energía diferente, capaz de transformar lo que los humanos no lograban modificar. Incluso en momentos de enfermedad, algunos gatos muestran un comportamiento protector. Se recuestan cerca de las personas enfermas, en lugares específicos, y rara vez se alejan hasta que el malestar disminuye. Muchos interpretan esto como una muestra de sensibilidad energética. Hay teorías que dicen que su campo electromagnético podría estar
en sintonía con ciertas frecuencias del cuerpo humano, lo que permitiría un tipo de interacción más profunda entre el estado emocional o físico de la persona y el comportamiento del animal. Lo más fascinante es que los gatos no parecen actuar desde una conciencia racional como la nuestra, sino desde una intuición natural, casi ancestral. No necesitan instrucciones ni entrenamiento. Simplemente lo hacen. Su manera de quedarse quietos, de observar en silencio, de elegir espacios o de cambiar de sitio sin aviso, puede ofrecer pistas importantes sobre el estado de equilibrio en el hogar. Hay quienes van aún más lejos y sugieren que el ritual que los gatos tienen de enterrar sus excrementos también tiene un significado simbólico. Para algunas culturas antiguas, este acto no solo era una muestra de limpieza, sino una forma simbólica de enterrar las energías negativas absorbidas del ambiente. Así, el gato no solo evita dejar rastros físicos, sino también espirituales. Al hacer esto, estaría cerrando ciclos, eliminando cargas y devolviendo el equilibrio al lugar donde habita. Aunque estas interpretaciones no tienen respaldo científico directo, sí tienen un fuerte apoyo en la experiencia cotidiana de muchas personas. En hogares con alta sensibilidad emocional, el comportamiento de los gatos suele adquirir un significado especial. Son vistos como aliados silenciosos que no necesitan palabras para hacer sentir su presencia protectora. No se trata de otorgarles poderes mágicos, sino de reconocer en ellos una sensibilidad diferente, una percepción que tal vez hemos olvidado o que no sabemos cómo interpretar. En un mundo cada vez más desconectado del entorno natural, la presencia de un animal que actúa en armonía con lo invisible puede ser un recordatorio poderoso. Nos invita a mirar más allá de lo obvio, a observar con atención los pequeños gestos y comportamientos y a preguntarnos qué nos están diciendo sin decir una sola palabra. Porque quizás en ese rincón donde tu gato insiste en dormir, hay algo que necesita sanar. Y tal vez, solo tal vez, él ya lo está haciendo sin que tú lo notes. A veces, la vida nos sorprende con señales que no comprendemos de inmediato. Una de ellas puede presentarse en forma de un pequeño visitante peludo que aparece de la nada y decide quedarse sin que nadie lo haya llamado. No estamos hablando de simples coincidencias, sino de esas situaciones que hacen que uno se detenga a pensar si hay algo más detrás de lo que parece una llegada casual. En muchos hogares, la presencia inesperada de un gato ha coincidido con momentos emocionalmente delicados, donde las personas atravesaban situaciones difíciles, pérdidas, enfermedades o desequilibrios que no sabían cómo enfrentar. Es como si el animal hubiera sentido que ahí hacía falta algo y hubiera acudido. Desde reflexiones inspiradas en el pensamiento del Papa Francisco sobre la necesidad de respetar y observar con humildad a todas las criaturas, surge una idea poderosa, que hay momentos en los que un animal no elige una casa al azar. Tal vez la casa lo necesita, o tal vez él necesita a quienes viven en ella, pero también podría ser que ambas partes estén siendo llamadas a un encuentro sanador. En palabras sencillas, cuando un gato llega por sí solo, tal vez esté respondiendo a una necesidad emocional profunda que ni siquiera quienes viven ahí sabían que tenían. Muchas familias han vivido esta experiencia sin buscarla. Un día, un gato callejero aparece en el patio, en el jardín o simplemente en la puerta. No parece temeroso, no se va, aunque intenten espantarlo. Insiste en quedarse. Algunas personas al principio lo rechazan, pensando que es una molestia, un animal sucio o simplemente un intruso. Pero cuando se le da la oportunidad de quedarse, algo comienza a cambiar. El ambiente se siente menos denso.
Las discusiones bajan de intensidad, los niños duermen mejor, las pesadillas disminuyen. El simple hecho de que el gato esté ahí parece traer un tipo de calma difícil de explicar. Un testimonio conmovedor. Viene de una mujer que atravesaba una etapa de duelo tras perder a su esposo. Vivía sola, encerrada en su dolor, sin fuerzas para hablar con nadie. Una noche, al volver del trabajo, encontró a un pequeño gato blanco en la entrada de su casa. Pensó que era de algún vecino y no le dio importancia. Pero al día siguiente, el gato seguía ahí. Y al siguiente también. Finalmente lo dejó entrar. Desde ese día, su rutina comenzó a cambiar. Ya no lloraba con la misma frecuencia. El gato dormía a su lado, la acompañaba mientras comía. Y poco a poco, ella volvió a sentirse viva. Años después, aún no entiende por qué ese gato llegó justo en ese momento, pero está segura de que su presencia no fue accidental. Otra historia similar es la de una familia con un hijo adolescente que sufría de ansiedad. Las terapias no ayudaban, las noches eran especialmente difíciles. Una tarde, un gato atigrado apareció en el jardín. No tenían mascotas y no planeaban tener una, pero el animal no se iba. Terminó durmiendo en la entrada, luego en el sofá y finalmente en la habitación del joven. Desde su llegada, los ataques de ansiedad comenzaron a reducirse. El adolescente afirmaba que cuando el gato estaba cerca, se sentía más tranquilo, menos abrumado. Su madre, aún incrédula, admite que nunca pensó que un animal pudiera tener tal efecto, pero no puede negar lo que vivieron. Estos casos hacen que muchas personas reconsideren la forma en que entienden la llegada de un gato a sus vidas, no como algo trivial, sino como un posible llamado, un recordatorio de que a veces el consuelo llega en formas inesperadas, que a veces lo que necesitamos no es una gran solución, sino una presencia silenciosa que simplemente esté ahí, compartiendo el espacio, el tiempo, la energía. En comunidades rurales, este tipo de creencias es aún más fuerte. Se dice que cuando un gato llega solo es porque siente que ese hogar lo necesita, que su intuición lo guía hacia donde hay tristeza, tensión o desequilibrio. No es una idea científica, claro está, pero sí profundamente humana, porque incluso sin pruebas, muchos han sentido en carne propia cómo la presencia de un gato ha transformado el ambiente en el que viven, como si su sola compañía ayudara a abrir una puerta hacia algo más ligero, más llevadero. Lo importante en este tipo de situaciones es estar atentos, observar, preguntarse por qué ese animal insiste en quedarse, qué está viendo, sintiendo, captando. No se trata de atribuirle poderes mágicos ni de esperar milagros. Se trata de reconocer que hay vínculos que van más allá de lo visible y que en algunos casos esos vínculos comienzan con una simple mirada entre un humano y un animal que aparece sin aviso. El Papa Francisco ha hablado muchas veces sobre el valor de cada ser creado y cómo el respeto hacia los animales refleja también nuestra propia humanidad. Mirar con amor a los animales que se cruzan en nuestro camino puede ser una manera de aprender a mirar también con amor a los demás. Y si ese animal insiste en formar parte de nuestra vida, tal vez sea hora de preguntarnos qué parte de nosotros está necesitando justamente eso: compañía, ternura o simplemente una presencia silenciosa que no juzga, no exige, pero que está ahí, porque quizás en medio del ruido de nuestras preocupaciones diarias, la llegada inesperada de un gato no sea un accidente, tal vez sea un llamado. Tal vez sea una invitación a detenernos, a mirar más allá de nuestras propias emociones y a abrir el corazón a una relación que puede ser tan transformadora como inesperada. Cuando un gato llega por sí mismo a nuestra vida, no siempre sabemos por qué.
Pero muchas veces, al pasar el tiempo, entendemos que vino justo cuando más lo necesitábamos, aunque no lo supiéramos. Vivimos tiempos en los que la prisa y la rutina muchas veces nos alejan de lo esencial, incluso dentro de nuestro propio hogar. Entre tantas responsabilidades, problemas y distracciones, olvidamos lo importante que es mantener un ambiente equilibrado, emocional y espiritualmente. Y a veces esa armonía comienza con algo tan simple como la forma en que tratamos a los seres vivos que comparten con nosotros ese espacio tan íntimo, nuestra casa. Entre esos compañeros silenciosos y constantes, los gatos han demostrado tener un papel mucho más profundo del que muchos imaginan. No se trata solo de tener una mascota, sino de construir una relación que, cuando es guiada por el respeto y el cariño, puede transformar completamente el ambiente y a las personas que viven allí. Inspirados por las reflexiones del Papa Francisco sobre el respeto hacia toda la creación, es posible entender que el vínculo que se establece con un animal no es menor ni superficial. Es un reflejo de cómo nos relacionamos con la vida en sí, en especial con los gatos, que son animales de naturaleza independiente, pero profundamente perceptivos. Esta relación puede convertirse en un espejo de nuestra capacidad para ofrecer cuidado, paciencia y amor desinteresado. Cuidar a un gato no es simplemente alimentarlo y asegurarse de que esté sano. Es estar presente, observar sus señales, respetar sus tiempos y reconocer su lugar en el hogar. Muchas personas han experimentado cómo la calidad de la relación con su gato influye directamente en su estado emocional. Un gato que se siente querido, seguro y respetado se convierte en un compañero equilibrado, afectuoso y sensible al estado anímico de las personas. No es raro escuchar testimonios de personas que, luego de establecer un vínculo más profundo con su gato, han notado una mejora en su bienestar emocional. Menos ansiedad, menos tristeza, más momentos de calma. Y no porque el animal resuelva los problemas, sino porque su presencia constante, su forma tranquila de estar, ayuda a que todo en casa fluya de manera más suave. Pero este tipo de vínculo solo es posible cuando la relación se basa en el respeto mutuo. Cuando tratamos a los animales como objetos, como adornos del hogar o como simples entretenimientos, perdemos la oportunidad de vivir una experiencia enriquecedora. Un gato necesita ser escuchado, aunque no hable. Necesita ser observado, aunque parezca distante. Porque detrás de su silencio hay una comunicación sutil que, si estamos atentos, nos puede decir mucho sobre el ambiente en el que vivimos y sobre nosotros mismos. El Papa Francisco ha insistido en que no se puede considerar buena a una persona que maltrata a los animales. Esta afirmación no es una simple opinión, sino una invitación a revisar nuestra forma de convivir con todos los seres vivos. Un gato maltratado, ignorado o forzado a comportarse de cierta manera jamás podrá ofrecer lo mejor de sí. Su energía se bloquea, su naturaleza se retrae, y lo que podría haber sido una relación sanadora se convierte en una simple coexistencia sin conexión real. Por otro lado, cuando se le permite al gato ser lo que es, con sus ciclos, sus hábitos y su necesidad de independencia, él responde con una lealtad tranquila, con una compañía discreta pero constante. Muchos dueños de gatos relatan cómo, en momentos difíciles, sus gatos se acercan sin que se les llame. Se acuestan a su lado, los observan con atención, los acompañan en silencio. Y este gesto, aunque no resuelva los problemas, tiene un efecto profundamente reconfortante. Nos recuerda que no estamos solos, que incluso en el mundo animal hay una forma de solidaridad que no necesita palabras.
Un hogar donde se cuida con cariño a un gato es un hogar que cultiva también la paciencia, la observación y el respeto. Porque los gatos no responden al grito ni a la imposición, responden al entorno que se les ofrece. Si el ambiente es de calma, ellos lo reflejan. Si hay tensión, se alejan o se tornan inquietos. Por eso, prestar atención al comportamiento del gato puede ser una manera de observar también cómo estamos emocionalmente nosotros, un termómetro silencioso del equilibrio del hogar. Además, criar a los niños en un ambiente donde se respeta y cuida a los animales les enseña valores que los acompañarán toda la vida. El respeto por lo pequeño, la empatía hacia el otro, la responsabilidad y el amor sin condiciones. Ver a un niño aprender a cuidar a un gato, a entender sus señales, a respetar sus límites, es presenciar una educación emocional que ningún libro puede ofrecer con la misma intensidad. En resumen, tener un gato en casa puede ser mucho más que una experiencia bonita. Puede ser una puerta hacia una vida más consciente, más conectada con lo que realmente importa. Pero para que esto suceda, es necesario asumir el compromiso de cuidarlo con dignidad, de verlo no como un simple animal, sino como un ser vivo con necesidades, emociones y una energía que aporta al bienestar del hogar. Esta convivencia, cuando se construye con amor y respeto, se convierte en una fuente silenciosa de equilibrio. Un gato no exige, no reclama, simplemente está, observa, acompaña, y si se siente amado, devuelve ese amor de formas inesperadas, con su mirada, con su cercanía, con su presencia constante. El bienestar general del hogar no se construye solo con palabras bonitas o con objetos costosos. Se construye con gestos diarios de cuidado, con relaciones auténticas, con respeto por todo lo que vive. Y quizás, cuando uno logra ver al gato no como una mascota, sino como un compañero de camino, empieza a entender mejor también su propio lugar en el mundo. Porque cuidar a otro ser vivo, aunque sea pequeño, aunque no hable, es una de las formas más sinceras de crecer como ser humano. Y ese crecimiento, aunque silencioso, transforma la vida entera. Gracias por haberte quedado hasta el final de este video. Si en algún momento sentiste que algo de lo que compartimos resonó contigo, si te hizo mirar de forma distinta a ese gato que tienes en casa, o incluso si ahora recuerdas a uno que fue especial en tu vida, este es el momento de reflexionar. Tal vez, sin darte cuenta, has estado acompañado por un guardián silencioso. Un compañero que ha estado ahí en los días buenos y también en los momentos más difíciles. Ahora, te invito a dejar en los comentarios una frase que represente gratitud por todo lo que no siempre vemos, pero que sentimos en el corazón. Puede ser algo como: gracias por las señales que no siempre comprendo, pero que me protegen. Escribe tu frase y léela como una forma de conectar con esa energía que transforma el hogar desde lo invisible. Y si este contenido te aportó algo valioso, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así, seguimos juntos en esta jornada de descubrimiento y reflexión, donde cada video puede abrir una nueva puerta a todo aquello que normalmente pasa desapercibido, pero que puede tener un propósito mucho mayor. Nos vemos en el próximo video.